Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Qué linda está la iglesia, está hermosa. Gloria a Dios, estamos contentos, estamos felices, estamos pompeados. Dios ha sido bueno, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando enfermos, Dios sigue libertando cautivos, Dios sigue cambiando el corazón de la gente, Dios sigue haciendo. Mira, si hay algo que a mí me fascina es ver a Dios actuar como Dios. Cuando Dios se ranquea y Dios actúa como Dios, porque Dios siempre actúa como Dios, lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta que Él, pero cuando nos damos cuenta que Él actúa como Dios, me fascina eso. Y hoy estamos en la segunda clase porque estamos estudiando la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Roma y se llama Romanos. Y hablábamos el miércoles pasado sobre la influencia y hombres como Martín Lutero, como John Wesley, como John Knox, como Barth y tantos grandes que fueron impactados por esta carta, hombres como Edgar Álvarez, como Pablo Rivera, mujeres como Laura Jorge, sí, hombres como Chino, sí, que hemos sido impactados por esta carta y la influencia que esta carta ha tenido en la vida de tantos. Y yo no sé si Pablo cuando le escribió se imaginaba el alcance que iban a tener esas palabras que escribió dirigidas por el Espíritu Santo, que ciertamente pues es fascinante. Y yo quiero hablar un poquito del autor, porque el autor sabemos que fue el apóstol Pablo. La carta a los romanos afirma que su autor es Pablo el apóstol. Esta afirmación no ha sido cuestionada seriamente. La evidencia interna, estilo, contenido, circunstancias del autor, la confirma y ha sido la convicción entre los creyentes desde los primeros tiempos. Knox afirma que pocos hechos son más seguros que el que de la carta, por lo menos mayor parte de ella es de la mano de Pablo. Yo me arriesgo a decir que toda. C.H. Dodd ha declarado que la autenticidad de la epístola a los romanos es una cuestión ya resuelta. El apóstol Pablo es el autor humano de esta carta. Lo puedes ver en el capítulo 1, los primeros 7 versos. By the way, ¿quiénes hicieron la asignación? Los 16. Toda. No, de verdad. Ok. Vamos a pensar que estamos en el Coliseo y vamos a abuchar a todos los que no. No, bendito, no. No, ¿verdad? No. Tuvieron una semana. Vamos a hacerle un buh. Mi amor, escúchame. Tienes que leerla. Tienes que leerla porque la carta te va a impactar, te va a bendecir. Y en las próximas clases vas a estar más perdido que un buey visco. ¿Has visto un buey visco que no sabe por dónde va? Vas a estar perdidito, perdidita. Entonces, lee la carta. Son 16 capítulos, te va a fascinar. Los primeros 3 capítulos te van a hacer infartar. ¿Tú eres Eduard? Mira, Eduard está aquí, gloria a Dios. Esa palabra de Humberto, de verdad que eso fue. Ahí está Eduard, qué bueno verte, Eduard. Te bendigo. Tienes que leerla, son 16 capítulos y eso se lee en nada. Es más, léela 2 o 3 veces para el próximo miércoles. El apóstol Pablo es el autor humano de esta carta, que como el resto de los 66 libros que componen el canon de la Sagrada Escritura, goza de la inspiración plenaria del Espíritu Santo. Se denomina a sí mismo apóstol a los gentiles por la voluntad de Dios, sin que eso implique excluir del alcance de su escrito a los judíos, su pueblo por nacimiento y por educación religiosa y cultural, al que dedica 3 capítulos centrales, 9,
10 y 11 son para Israel. Aparte de varias otras menciones específicas en el capítulo 1, en el capítulo 2, etc. Es Saulo el perseguidor de Cristo y de su iglesia, transformado en el apóstol Pablo, según su conversión narrada nada menos que 4 veces en el libro de los Hechos. Capítulo 9, versos 3 al 18, capítulo 27, 22 al 6 del libro de los Hechos, capítulo 22 del 6 al 13, capítulo 26 del 12 al 18, y Pablo, no el apóstol, este apóstol, después de la carta a los romanos, nos va a hablar de la carta del libro de los Hechos. Su celo por perseguir a los cristianos le ha sido cambiado en el camino a Damasco por un celo evangelizador imposible de valorar en todo su enlace. Es el celo que lo llevó a realizar sus 3 viajes misioneros sin mayores recursos que la fe y la santa ambición de predicar el evangelio. Mire, hermano, usted lo único que necesita es a Dios. Usted lo único que necesita es fe. Si usted tiene a Dios y usted cree en el Dios que usted tiene, usted logra y alcanza lo que usted se proponga. Algunos lo entendieron. Mi abuelita me enseñó que el hombre propone y Dios dispone. Ok, no tal calce. Emprenda lo que Dios le ponga en el corazón, vamos. Dele para adelante. Cuando Dios a usted lo dirija y Dios a usted le hable, dele para adelante con todo. Porque en Pablo vemos un hombre sin recursos, pero con fe y con Dios al lado. Y ese hombre lo que logró, mire, ahora tenemos internet y tenemos automóviles y tenemos trenes y tenemos aviones y tenemos barcos y tenemos... Pablo lo que tenía era un burro, 2 patitas y un barco que se montó en uno y naufragó. Y uno piensa en Pablo y uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Sabe? Pero la misma pasión que él tenía cuando era Saulo para perseguir y matar cristianos fue la misma pasión que Dios usó para todos los viajes misioneros que dio y todas las iglesias que fundó. Un celo, es un poder, es un willpower, es un dínamo, es un motor. Y no concluyó así su tarea, sino que volvió una y otra vez para confirmar a los que creyeron, además de escribir sus notables cartas a distintas iglesias fundadas por él mismo. Pablo escribe la carta antes de su viaje a Roma. Ese viaje por el que mucho oró y que parece haber anhelado tanto, aunque al menos en lo aparente resultó ser un viaje no tan próspero como él parecía anticiparlo, sino muy accidentado y hecho en calidad de prisionero, remitido al César debido a su propia apelación. ¿Sabe? Y con esto lo que yo te quiero decir es que cuando tú emprendes algo, aún para Dios van a haber tropiezos y van a haber situaciones. En la vida hay situaciones y hay obstáculos. Pablo es el ejemplo de alguien que no tiene reversa, que va para adelante. Y cuando tú lees su biografía y la vida que ese hombre pasó, tú dices, en serio, nada lo detuvo para cumplir con el propósito de Dios. Y a veces, a la primera, nosotros nos detenemos. ¿Sabes? Y muchas veces pensamos, mira, amado, muchas veces pensamos, ok, cuando vamos a tomar una decisión, vamos a hablar de decisiones. Algunos de ustedes le enseñaron que cuando la decisión es de Dios hay paz. Para que la decisión sea de Dios, pues, tiene que haber ¿qué?
paz. Pregúntenle a Moisés qué paz tenía. ¿Qué paz tenía Moisés? Pregúntenle a Abraham. ¿Dónde estaba la paz de Abraham? Ok, voy a tomar una decisión de matar a mi hijo. Ya, tremenda paz. ¿Ya? Él estaba bien. Voy a sacrificar a Isaac. ¿Qué paz tengo? En serio. Y entonces nosotros tenemos a veces el error que nos enseñaron, que para que esté Dios hay paz. En serio. Mire, hermano, a veces Dios le va a mandar a hacer cosas a usted y lo menos que usted va a tener es paz. En su mente lo que va a haber es una guerra. Y es Dios. Y usted se pone a estudiar la Biblia, las cosas que Dios le instruyó a hombres que hicieran. Mire, pregúntele a Noé qué paz tenía. Noé, vas a hacerme un barco en el patio de tu casa. Un barco en el patio de mi casa. Ok, y el mar está a 100 kilómetros. Ok, empieza a cortar árboles, por ir a cortar árboles. Hacer un barco en el patio de tu casa. Y la mujer lo miró y le dijo: te has vuelto loco. ¿Qué te pasa? Un barco, no, porque va a llover. ¿Qué es eso? Gotas del cielo. ¿De dónde? Porque en ese tiempo nunca había llovido, porque no llovía, porque salía un vapor húmedo de la tierra. Nunca había caído una gota del cielo, jamás. Nadie sabía lo que era lluvia porque no existía la lluvia. Pero haz un barco en el patio de tu casa porque va a llover. Ok, pues vamos para encima. 120 años después llovió. Dime qué paz tenía Noé. Y entonces a veces pensamos, no, es que no, esa decisión no es de Dios porque no tengo paz. Mire, hermano, usted sabe cuando usted está seguro que esa decisión es de Dios, seguro, cuando usted la escucha. Cuando usted escucha la voz de Dios, es seguro. Ah, pero ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Pues fácil. Tócame ahí una nota bien chévere, bien chévere. ¿Oye, escúchala? ¿Usted escucha? ¿Alguien escucha? De la misma forma que usted está escuchando, es que usted escucha la voz de Dios. Pero entonces nos parece algo como tan sobrenatural escuchar a Dios. Algo como tan difícil y tan lejano de alcanzar. Para escuchar a Dios, lo único que usted tiene que tener es una relación con Él. Esta mañana les recomiendo que se levante los miércoles a las 3:45 para que le dé tiempo a un cuchito de café y para que no se duerma. Porque a las 4 de la madrugada los miércoles lo que sucede a través de Zoom en esta iglesia es algo poderoso. Y esta mañana yo escuché la voz de Dios en un tema que era la gratitud, el agradecimiento. Y muchas veces no somos agradecidos. Muchas veces we take it for granted. Y hoy Dios me habló sobre la gratitud, ser agradecido. Yo vivo agradecido, pero hoy Dios volvió y me lo recalcó. Y hoy hubieron unas oraciones bien particulares. Hoy una oración de gloria fue Dios hablándome. Un clamor, porque eso no fue una oración, eso fue un clamor. Pablo, yo lo amo. Hablar o escribir sobre un personaje enigmático, multifacético. Resulta interesante por toda la herencia que se puede extraer de la vida, obra y pensamiento que éste nos deja.
Así se puede catalogar al apóstol Pablo, no solo por lo que hizo como misionero, sino por sus escritos y la teología que dejó para la iglesia. Mire, hermano, si usted quiere hablar de teología, hable de este hombre. Y a veces no está fácil entenderlo. Pedro dijo, las cosas que este hombre escribe son muy difíciles de entender. Cualquiera que desea acercarse a la teología tiene que ver con Pablo. Si alguien desea explorar la misión de la iglesia, deberá ir a estudiar los viajes misioneros que él hizo y las iglesias que fundó por donde iba enseñando y predicando el evangelio. Para entender al apóstol Pablo, hay que partir de su conversión, la cual da un giro total en su vida y pensamiento. Toda su enseñanza teológica parte de esa experiencia camino a Damasco. Cualquier doctrina que se discute en sus escritos tiene el ingrediente de su experiencia de conversión. Esta le lleva al celo por la misión y por dar la mejor enseñanza frente a los que tuercen la verdad del evangelio de Cristo. Mi vida entera, mi vida de 30 años de convertido, tiene que ver con mi conversión. Todo lo que yo puedo pensar o decir tiene que ver con la experiencia salvífica que yo tuve hace 31 años. Todo parte de ahí y yo lo puedo entender porque esa es mi historia. Caminando de una forma y de repente algo sucede y tú comienzas a caminar de otra. Pensando de una forma y ahora tú piensas de una totalmente contraria. Viviendo de una forma de espaldas a Dios, viviendo en oscuridad y ahora viviendo de la mano de Dios. Esa es la vida de Pablo. Todo tiene que ver con esa experiencia camino a Damasco. Filipenses tiene que ver con eso. Ciertamente dejando atrás. Prosigo hacia adelante. Olvidando lo que quedó atrás. Esa es la vida de él. La vida del apóstol Pablo. De su infancia y juventud no se conoce mucho, ya que ni el libro de los Hechos ni sus cartas dejan ver estos rasgos de su formación. A Pablo lo conocemos como ciudadano romano, pero formado en una cultura griega como lo era la ciudad de Tarso, cuna del apóstol. Él mismo nos informa que era de la tribu de Benjamín y miembro celoso del partido de los fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Pero conocemos de su familia solo la mención de Lucas, que eso está en Hechos 23:16, de su sobrino que llega para dar información del peligro de muerte que corre Pablo al estar en la prisión en Jerusalén. Es posible que su familia tuviera ciertos medios económicos, lo que les hacía importantes en la ciudad. Esto lo llevó a ser parte del Sanedrín judío, que era el tribunal que se encargaba de juzgar casos menores entre los habitantes de las ciudades donde había judíos. Y entre sus múltiples funciones estaba la de acreditar a individuos por medio de cartas para que tuvieran vía libre entre las provincias, y buscaban a personas que debían ser llevadas a juicio. Una cronología de la vida del apóstol implica comenzarla desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, según lo relata él mismo en sus escritos, aunque no es completa. Nos da pistas de parte de su vida. Los datos más probables serían años 30 y 31. Aproximadamente encuentro con Jesús en Damasco. Otros colocan el evento en los años 33 y 34. Todo depende de dónde se coloca el nacimiento de Jesús, si en el año 0 o en el año 6. ¿Alguien sabía que algunos lo colocan en el año 0 y otros en el año 6? ¿Ah? Y otros en el año 4. Pero mira, ¿sabes qué es lo importante? Que nació. Año 32, 2 años en Arabia y luego en Damasco. Año 34, viaje a Jerusalén. Años del 35 al 46, y esto me fascina, aproximadamente 14 años en Siria y en Cilicia.
14 años en Siria y en Cilicia. Y mientras yo recopilaba toda esta información, me pongo a pensar en la gente que llega a la iglesia. La gente llega a la iglesia y a los 3 meses ya quieren casi pastorear. A los 6 meses, si no le das el micrófono, se van. Y entonces, a veces vivimos con tanta prisa. A veces llegamos y nos convertimos y queremos volar. Y este hombre tuvo 14 años. Y la pregunta es, ¿qué hacía? En Siria, en Cilicia, ¿qué hacía? 14 años. No se escuchaba nada de él. ¿Sabe? Y hay procesos de formación que toman tiempo. Pablo subió al tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. A Pablo lo entrenó Jesús glorificado. ¿Sabe? El evangelio que Pablo recibió fue directo del Mesías. Ese fue su maestro, su instructor. ¿Sabe? Esos dos janguearon juntos. ¿Dónde? Pues yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, ni él mismo lo sabe. Pero yo estoy completamente seguro que las cosas, mira, Pablo escribe que las cosas que él vio nunca le dieron permiso para decirlas. Se las llevó a la tumba. Cosas que ojo no vio, que no han subido al corazón de los hombres, esas cosas le fueron mostradas a él. Y el hombre es tan fiel y tan leal que nunca ni las escribió ni las dijo. Ahora escribió, esas cosas a mí no me han dado permiso para decirlas. Me las llevo. Se las llevó con él. 14 años aproximadamente. Año 47, su primer viaje misionero. Él tuvo que estar en Siria y en Cilicia 14 años para poder hacer lo que comenzó a hacer en el 47. 49, vuelve a Jerusalén al concilio apostólico. Año 50, segundo viaje misionero. Escribe primera y segunda a los tesalonicenses. Tercer viaje misionero, Lucas no precisa muy bien el viaje. Escribe Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios. Y años 60 al 62, su cuarto viaje. Pablo es llevado prisionero a Roma. Escribe las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Tito, primera y segunda de Timoteo y Filemón. Y dicen que escribía bien grande porque ya se estaba quedando ciego. Y es increíble cómo él dice que preso estaba libre. He corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, estoy ready para sacrificarme. ¿Sabe? Él sabía cómo iba a morir, él sabía cuándo iba a morir, él sabía cómo iba a morir, a manos de quién iba a morir. ¿Sabe? Y yo pienso y digo, qué ser humano tan extraordinario. Y tranquilo, él escribe, ya, estoy ready, terminé esto, hice lo que me mandaron. Entonces, nosotros tenemos una encomienda. Nosotros tenemos un propósito. A ver, tú no te convertiste y Dios te llevó para el cielo. Tú te convertiste y Dios te dejó aquí por algo. Y todos tenemos una función, algo que hacer. Todos tenemos un propósito, algo que cumplir. Y entonces, cuando yo
estudio esto, tengo que pensar cuando me llegue a mí la hora. ¿Podré yo decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y ahora lo que me espera es la corona de vida? Estoy ready para irme sabiendo que lo que Dios me entregó en las manos para hacer, lo hice. Este es mi legado. Saber que cuando te tocó, pero tú hiciste lo que te mandaron a hacer. Y entonces, a veces vivimos la vida como sin propósito. Nos levantamos por la mañana y hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos a trabajar y vivimos el día y llegamos y es como no sé, como las cosas que hacen los robots. Es una rutina diaria, no hay un sentido más allá de bregar con el cuerpo, hacer dinero, compartir con la familia, una vida, pero no hay una trascendencia, no hay, ¿sabe? Y tenemos que a veces pensar, porque cada uno de nosotros, cada uno, sin dejar uno fuera, tenemos un propósito en esta vida. A alguien tenemos que impactar. A alguien yo no paro. Porque yo sé que alguien tiene que escuchar. Y a veces decimos, la gente no entiende. Es verdad. La gente no entiende. Pero nuestro trabajo es esforzarnos para que entiendan algo. Nuestro trabajo es que alguien entienda algo. Es que la gente no conoce a Jesús, pues para eso estás tú. Por eso es que la Biblia dice que somos ¿qué? Sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas. Entonces, mira a alguien y dile, tú tienes un propósito. Pero a veces, mira, a veces estamos tan enfocados en nosotros. A veces estamos tan enfocados en nosotros que a veces no entendemos. Te voy a dar un ejemplo. Y te tengo que dar testimonio de lo que pasa en mi vida, porque yo no sé lo que pasa en la tuya. La gente, ay, el pastor siempre está hablando de él. Pues, ¿de quién tú quieres que yo hable? ¿De ti? Yo no voy a hablar de ti, te voy a hablar de mí. Mira, a mí me tocó, alguien me recomendó a esta persona para un trabajo que yo necesitaba. Y cuando esa persona contestó el teléfono, me pareció tan grosero y tan poco profesional y tan yatre como yo brego con este ser humano. O sea, un ser humano que cuando coge el teléfono y empieza a hablarte, tú dices, ah, rayo. Pero como yo he ido aprendiendo un poquito, yo no lo tomé personal. Yo vi una oportunidad. A este tipo yo lo quiero conocer. Con este individuo yo voy a hablar. Dios me está dando la oportunidad de hablar con él, de conocerlo. Y me llama otra persona y se lo cuento. Y contándole lo que me está pasando, me dice, pastor, me está ministrando. Me está ministrando porque yo nunca hubiera pensado en eso. Yo o le engancho el teléfono, le digo, mire, yo llamo a otra persona. Pero entonces pensar en, esto es una oportunidad que me está dando Dios. Yo no pensaría en eso. De verdad que Dios me está hablando. Y fui y conocí a esa persona. Nada fácil. Y entonces, a veces estamos como tan centrados en
nosotros que no podemos ver la oportunidad que Dios nos está dando para bendecir a otros. El apóstol se destaca por ser un estratega en el sentido de la misión. Sus viajes se realizan sin tener una dirección clara. Primero escuchando la voz del Señor por medio del Espíritu Santo y siguiendo las vías principales por donde transitaba la gente, así como las ciudades clave para que de allí se extendiera el evangelio. Y es curioso porque hay dos ingredientes. Número uno, escuchar la voz del Espíritu Santo, eso es clave. Pero número dos, es usar lo que tenemos delante. Te lo repito de nuevo porque es importante. Sus viajes se realizaban sin tener una dirección clara. No sabía por dónde iba. Primero, escuchando la voz del Señor por medio del Espíritu Santo, boom. Pero mira la segunda, y siguiendo las vías principales por donde transitaba la gente. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar un edificio, un terreno, no sé, estamos en esa. Y vamos a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Pero tenemos un grupo de trabajo. Tenemos un grupo de gente que sabe de mercadeo, que sabe de la banca, que sabe de construcción, que sabe de tasación. Tenemos un grupo de gente, un comité. ¿Por qué? Porque es importante escuchar la voz de Dios, pero hay otra cosa que es importante, que es la planificación. Porque imagínate, Dios nos habló, vamos para adelante y el terreno es inundable. Pues tenemos que, ¿usted me entiende? ¿Sabe? Usted tiene que dirigirse por el Espíritu Santo, pero a usted Dios le dio inteligencia, sabiduría, recursos, discernimiento, personas que usted tiene alrededor que puede escuchar ciertos consejos. Y entonces yo pienso que es como algo bien perfecto. Él como que no estaba muy claro del viaje, pero Dios le hablaba y esta es la carretera principal y por aquí es que va la gente, pues vámonos por ahí. Y entonces la toma de decisiones muchas veces fallamos en eso. Dios te dice, ve. Y tú dices, ok, ¿para dónde? Ve. ¿Para dónde? Pues si la carretera está ahí, ¿por dónde te vas a ir? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe? Dios te dice ve, pero tú tienes el mapa en la mano, úsalo. Y a veces hay falta de toma de decisiones porque todo se lo queremos dejar a Dios. Ya Dios te dijo, mira, cuando llegamos aquí, Dios me dijo, muévete. Dile a la iglesia que nos mudamos. En ese momento parecía una locura. Nos mudamos. Ok, Señor, ¿tú estás seguro? Sí. Seguro, seguro, seguro. Mi amor, sí. Vamos. Dile a ese pueblo que marche. ¿Usted sabe lo primero que yo hice? Llamé a un realtor. Miró. Estoy buscando un local para la iglesia. Ok, pastor, me activo. Segundo, reuní al liderato. Yo hice mi parte, ¿sabes? No es que Dios lo va a hacer por ti. Dios te va a dar instrucciones, pero frente al mar rojo, ¿qué hizo Moisés? Se postró a orar y que Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a ese pueblo que marche. Y eso yo como que no lo entendía mucho, pero sí es que lo primero es orar, sí, pero no es que te quedes orando toda la vida. Ya oraste, papito, levántate y dale para adelante. Tienes que hacer algo. Entonces, hay decisiones que tomar. Vamos, mira a alguien y dile, hay decisiones que tomar. Okay. Y Dios es grande, dile, y Dios es grande, pero no las va a tomar por ti. Dios es sabio, pero no va a decidir por ti.
Dios es omnisciente, pero no lo va a hacer por ti. Dios es omnipresente, pero quiere que tú lo hagas. Pablo le dijo, dale por ahí para abajo. Y él que buscó el mapa, la carretera principal por donde pasa la gente, por ahí me voy. Aunque hay casos especiales. Casos especiales. Donde Dios te manda a donde no hay gente. En su primer viaje, lo vemos tomando una vía que él conocía, llegando a ciudades importantes. Lo mismo en su segundo y tercer viaje. No se lo ve fundando iglesias por fundarlas, sino que lo hace con el fin de que éstas pudieran a su vez extender la palabra a través de los creyentes. La estrategia funcionó en vista de que en poco tiempo los pobladores del Imperio Romano conocían el Evangelio gracias a las comunidades cristianas que iba formando. ¿Usted ha pensado en el tiempo que nació Cristo? ¿Usted ha dado mente a eso? Cristo nació en un tiempo, en un lugar, en unas condiciones políticas bien particulares. ¿Usted ha pensado por qué Cristo nació en esa época? Cuando yo leo, cuando yo estudio, y usted se va a dar cuenta muy pronto, yo me doy cuenta de verdad de por qué Cristo nació, cuándo nació, dónde nació. Dios es impresionante. Dios es el planificador por excelencia. El estratega máximo es Dios. ¿Sabe? Dios es tan sabio que piensa en la creación 6 días. ¿Qué Dios creó el primer día? Vamos. ¿Qué Dios creó en el primer día? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Expansión. Dios creó expansión en el primer día. ¿Cierto? ¿Qué creó en el segundo? Vamos. ¿Qué creó en el segundo? Saque la Biblia y léalo. Vamos, Génesis, capítulo 1. ¿Qué creó en el segundo? Vamos, Rosa. Primer día creó. Vamos, Nice, vamos, alguien que lo diga. Ajá, pues, vamos, sigue leyendo. Expansión. Firmamento. Segundo día. ¿Ah? Segundo día. Ok. Crea la luz, el firmamento y... Ok, mira, te lo voy a resumir. Cuando Dios creó las lumbreras, ya tenía dónde ponerlas. Cuando Dios creó los peces, ya había agua. Cuando Dios creó las bestias del campo, ya había tierra. El tercero, el cuarto,
el quinto y el sexto día, lo que Él creó, ya tenía dónde ponerlo en el primero, en el segundo y en el tercero. Y en el séptimo descansó. Estudia la creación, Génesis, el primer capítulo, con detenimiento, y te vas a dar cuenta que cuando Él creó dónde poner el sol y la luna, luego las aguas, luego la tierra seca, entonces Él creó las lumbreras, los peces y las bestias. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios es el planificador por excelencia. Y lo único que uno tiene que hacer para planificar una vida completa es preguntarle a Él. Y los viajes misioneros de Pablo fueron orquestados por Dios. Jesucristo vino en un momento en la historia y en la geografía de aquel tiempo donde todos los caminos, no te puedo decir eso porque me voy a adelantar, ahorita te lo explico. Pablo como misionero fue incansable, manejó muy bien una vida bivocacional donde su trabajo era alternado con la organización de grupos de creyentes. Su fe y sus convicciones le llevaron hasta el propio palacio del César, ofrendando su vida por causa del evangelio. Pablo nos deja su vida como ejemplo. Unos escritos con su teología, los cuales siempre se están usando como referencia y guía para la iglesia que continúa construyéndose. El mismo Pablo nunca pensó que sus cartas fueran a formar parte del canon que la iglesia siglos después organizara como una norma ética y conducta en la enseñanza y predicación del evangelio de Cristo. Jamás pensó que todas sus cartas iban a formar parte del canon. Todas las que escribió están ahí. Sus escritos. De Pablo se tienen 13 cartas en el canon del Nuevo Testamento, aunque sus escritos hace mención de 2 más, de las cuales no se tienen noticias. Una de ellas es la carta a la Odisea. Colosenses, chicos, despierten. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los loadicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Y la otra es una posible carta anterior a Primera de Corintios, que dice Primera de Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Si esa es la primera y ya él dice os he escrito por carta, ¿qué significa? Que hay una anterior. Dice, aquí tengo una referencia traspuesta. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran. Ok. Lee la Nueva Traducción Viviente. No, es el mismo texto, pero en otra versión. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual. Lo que significa que si eso es primera carta a los Corintios y él dice que les escribió anteriormente, pues hay una carta antes de la primera. Ok, y hay otra versión, traducción lenguaje actual. En la carta que le escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas.
Lo importante es que se tiene una colección muy valiosa de las más importantes obras de él, donde hay grandes enseñanzas para la vida cristiana. Las cartas se pueden dividir según su contenido de la siguiente manera. Número 1, cartas escatológicas. Estas tienen consignada doctrina sobre la venida del Señor y son Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Número 2, cartas soteriológicas, aquellas que contienen enseñanzas sobre la salvación, la vida cristiana, la ley y la gracia, y son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. 3, cartas desde la prisión, escritos que contienen enseñanzas sobre la vida familiar, la iglesia, el comportamiento del creyente frente al mundo, y son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4, cartas pastorales, contienen instrucciones para los obreros del Señor y son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Pablo en sus escritos busca ayudar a afianzar al creyente que se siente atacado por una serie de herejías y falsas enseñanzas que van haciendo estrago en las iglesias de su tiempo. Su pensamiento en las cartas sigue vigente para el creyente de hoy en día. Los escritos de Pablo mezclan la revelación, la predicación, las enseñanzas de Cristo, interpretan el Antiguo Testamento desde el Evangelio y su experiencia personal en una teología de carácter normativa y bíblica al mismo tiempo. Wow. Lo que hay es que leerlas y estudiarlas. Ok. Póngase de pie. Estírese. Acuérdese que esto es una clase, esto no es una predicación. Entonces se pone de pie, se estira y vamos a tomarnos unos cuantos minutos más temprano para hablar del contexto histórico. Ya, se estiró. Botó el golpe. 10 minutitos más. ¿Estamos? Ok, tome asiento. Al escribir a los cristianos en Roma, Pablo se dirige al corazón mismo de la historia. La historia anticipada en las profecías. Los grandes imperios babilónico, medo-persa y griego habían ido cediendo a paso vertiginoso a uno nuevo, el gran imperio romano. Aquí está la clave. Una mezcla de culturas, religiones y aún escenarios bélicos había dado lugar a la formación de un imperio tan extendido que lo abarcaba todo, en una fusión poco menos que impensable de lo conocido hasta entonces. Cuando el reloj de Dios se mueve en el cumplimiento de la profecía, sucede lo que había pasado en la formación del imperio romano y lo que está volviendo a pasar después de 20 siglos de detención, para dar lugar a la entrada de los gentiles a la gracia salvadora de Dios. En el actual momento de la historia somos conscientes de que el propósito final de Dios presentado proféticamente en lo relacionado con Israel en los capítulos 9 al 11 de esta carta a los romanos se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Todo lo que Pablo escribió, mire, lo único que usted tiene que hacer es darse un viajecito allí cerquitita al Medio Oriente. Llame a una, mire, déjese de ir ya a Disney. ¿Cuántas veces usted ha ido a Orlando? Guarde unos chavitos, ok, que usted no se va a arrepentir. Vaya a la Tierra Santa, siga los pasos de Jesús, vaya a Israel, vaya a Capernaum, vaya a Jericó, vaya al Valle del Magedón, vaya a la tumba de Jesús, vaya al estanque de Siloé, vaya al Monte de los Olivos, vaya al río Jordán y bautícese. De todos los lugares, de todos los lugares, Nazaret me mató.
Y la Nazaret es una experiencia extraordinaria. Todo lo que escribió Pablo en esta carta, en el 9, 10 y 11, se está cumpliendo hoy. Hemos presenciado hechos tan inimaginables para el hombre como la vuelta de Israel a su tierra en el 1948. Desde entonces el movimiento de Europa marcha inexorablemente a su unificación en cumplimiento de las profecías relativas al surgimiento de aquel grande y extenso imperio romano. Una versión moderna que va tomando forma y color a medida que las piezas del gran rompecabezas se van empalmando una a una, dando lugar a lo que humanamente es difícil de explicar. Al analizar la última década del siglo XX, fuimos testigos de acontecimientos como la caída fulminante del muro de Berlín, la independencia de países de la Europa del Este y otros movimientos significativos. Asimismo, en el Oriente Medio se armó el escenario bélico con reunión de naves y ejércitos de muchas partes del mundo, convocadas por ansias expansivas y antiisraelitas de países vecinos de Israel, en un anticipo del escenario final para la batalla de Armagedón. Todo está cayendo en su lugar. Nosotros tuvimos el placer, la pastora y yo, de ver la maqueta del tercer templo. Ya la tienen allí. Ya está hecha. Todo se está cuajando. El dólar alcanzó el euro. Elon Musk quiere comprar la Twitter. Y uno dice, estas noticias no son nada. El anticristo anda por ahí, todavía no se ha manifestado. La gente anda hablando toda clase de disparates. Las profecías se están cumpliendo. Las guerras se están armando. El ejército de 200 millones de chinos ya está armado. El lugar por donde caminar ya se está secando. Cristo viene. Ahora hay una escuela que dicen que la iglesia va a pasar por los 3 años y medio de la primera parte de la gran tribulación. Yo tengo mi manera de pensar. Bueno, no hay 3 escuelas, hay 4, porque la de Fon dice que ya la gran tribulación pasó. Hay una escuela que dice que la iglesia se va. Hay otra escuela que dice que la iglesia se queda 3 años y medio. Y hay otra escuela que dice que la iglesia se queda 7 años. La pregunta es, ¿qué usted cree? ¿Ah? Esa es la pregunta, ¿qué usted cree? Ok. Piense. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no residía en la tierra. Venía sobre hombres, sobre mujeres, Débora, Barak, Sansón, los profetas. Hasta sobre Saúl vino el Espíritu Santo y profetizó, pero luego se iba. No es hasta que la iglesia nace, después de la muerte de Cristo, la iglesia nace y el Espíritu Santo, cuando Cristo se va, Él dice, es necesario que yo me vaya para que venga el segundo consolador, que es la promesa del Padre. Cuando Cristo es glorificado, envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y se queda, porque todo espíritu necesita un cuerpo. En Génesis, cuando Dios creó al hombre, Dios creó espíritus con cuerpos. El cuerpo no puede estar, es como un guante. Quítele la mano al guante, ¿qué pasa? Ya, quítele el aire a una bomba.
se desinfla. Pues el ser humano no puede vivir sin un espíritu. Pues el Espíritu Santo vive en la iglesia. La gente está equivocada con lo que es la iglesia. Algunos piensan que es un edificio, otros piensan que es una entidad. La iglesia es espíritu y tiene un cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros. Si el espíritu se va, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar? Porque ahora el Espíritu Santo vive en la tierra, permanece a la tierra, es habitante de la tierra a través de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Luego la iglesia va a regresar con Cristo a la batalla final. Esa es la verdad. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que yo me voy a quedar en ese revolú. En ese revolú nosotros no nos quedamos. No, nos vamos, volamos. La Biblia dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos volamos con Él y nos encontramos con Él en los aires y nos fuimos y esto se acabó. Ponte sobre tus pies y esto se terminó, esto se acabó todo. Ese es el contexto histórico. Ahora vamos a hablar el próximo miércoles del contexto geográfico. ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Te voy a dar un la. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, Dios es tan Dios que el Imperio Romano hizo carreteras y el Imperio Romano unió ciudades. Y la gente dice, ya, tras el Imperio Romano, Dios está detrás de todo. Dios está a nuestros ojos escondido, pero está detrás de todo. Todo eso lo orquestó Dios. Porque cuando enviara a su Hijo, la pregunta es ¿cómo todos lo conocerán? Pues el Imperio Romano hizo el trabajo. Hizo caminos y habían barcos y todo un engranaje, toda una estructura montada para cuando Él viniera. Y cuando Él vino, ya estaba todo planchado. Y había un hombre rebelde, malo, asesino, religioso, hasta los tuétanos, que quería destruir la iglesia y matar a los cristianos. Pero era un hombre apasionado, que no lo detenía nada ni nadie, con un inner power, cañón, tipo versado como hablaba, estudioso, un freak. A ese escogió Dios. Y un día, el menos pensado se le apareció y la luz brilló y él cayó al suelo y escuchó la voz. El cielo se abrió y él escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo respondió: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. A ese hombre fue el que Dios escogió. Los caminos ya estaban hechos. Y ahora lo separa, lo esconde por 14 años, lo entrena, lo disipula
lo empodera, lo llena y lo envía. Y comienza a levantar iglesias. Y levantó una, ¿sabe? En el corazón del imperio, en Roma. Porque el hombre es bravo. Alguien puede levantar sus manos y decir: yo también soy bravo, yo soy brava. Y ya todo está montado. Ya Dios escogió a Bill Gates. Y ya está Microsoft. Y ya Dios levantó a Steve Jobs. Y ya está Apple. Y ya Dios levantó a Elon Musk. A Elon Musk. Ya. Y entonces vemos todo lo malo, pero no vemos al que está detrás de todo, permitiendo cosas, creando una estructura para su gloria. Todo lo que se hace en la tierra siempre va a ser para su gloria, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla es toda rodilla, toda lengua es toda lengua. Porque tú crees que Él no tiene conocimiento de lo que pasa aquí abajo. Cuando construyeron los caminos, nadie sabía para qué iban a ser usados. Ellos pensaban que era para comercial, para conquistar. Pero Dios detrás decía: no. Esos caminos están hechos para evangelizar. El hombre tiene sus propios fines, sus propias metas, sus propios planes y propósitos. Dios tiene los suyos. Si nosotros podemos entender cuál es el plan de Dios para nosotros en este tiempo, nos ganamos Carolina. Antes de terminar con esta clase, repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenidos a la familia de Dios.